Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo, en el que hablaremos del impacto ambiental de las carreteras durante todo su ciclo de vida. Dentro vídeo. Una carretera es una vía de transporte de uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos. Las carreteras asfaltadas comenzaron a desarrollarse a finales del siglo XVIII en Reino Unido. Sin embargo, la construcción de distintos tipos de vías comenzó en la antigua Grecia mucho antes, y estaban hechas principalmente de tierra, hierba y piedra, y se hacían de manera manual con la ayuda de herramientas como palas, cuchillos y picos. Los materiales que suelen usarse en la actualidad son áridos, asfalto y hormigón. El asfalto es un material de consistencia viscosa, pegajoso y de color oscuro. Entre las funciones del asfalto destacan proporcionar impermeabilidad, dar flexibilidad a la carretera y crear la capa de rodadura. El hormigón se usa en algunas carreteras en lugar de asfalto, sobre todo autopistas o zonas muy cargadas. También se usa para hacer puentes o túneles, infraestructuras que elevan el gasto y el impacto ambiental. Está demostrado que el hormigón tiene una mayor resistencia y durabilidad en comparación con el asfalto. Aún así, este es menos utilizado por su mayor precio. También se utilizan numerosos aditivos como por ejemplo la cal, que ofrece un alto rendimiento para mejorar la durabilidad y resistencia a la humedad. Antes de dar algunos datos sobre el impacto ambiental de las carreteras, veamos algunas curiosidades sobre las mismas. La red de carreteras más larga del planeta es la red Panamericana, con 30.000 kilómetros. Conecta Estados Unidos con Argentina. La autopista con más carriles del mundo se encuentra en China, tiene 50 carriles. El 84% del transporte de mercancías y el 91% del transporte de personas se realiza en España por carretera. La red de carreteras del mundo, incluyendo carreteras pavimentadas y no pavimentadas y autopistas, supera los 100 millones de kilómetros. Esto es casi 10 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Si viajáramos a una velocidad constante de 100 km por hora, nos llevaría 36 años recorrer toda esta longitud sin parar. Especialmente, de este último dato puede deducirse un gran impacto sobre la biodiversidad. La construcción de carreteras requiere de la tala de árboles y eliminación de áreas naturales. Además, las carreteras pueden actuar como barreras físicas que obstaculicen o impiden el movimiento de los animales de un lado a otro, lo que se conoce como efecto barrera. De estos impactos, el efecto barrera es el único que tiene solución fácil y directa. Estas barreras pueden limitar el acceso a fuentes de agua, alimentación y el apareamiento, lo que puede afectar a la supervivencia y a la reproducción de especies. Además, la construcción de carreteras puede alterar los patrones de temperaturas y lluvia. Un estudio demostró que el 63% de las ciudades reciben más precipitación anual que las áreas rurales circundantes. También se produce el denominado efecto isla de calor. A continuación, vamos a examinar el impacto que se produce en cada una de las fases. Empezaremos por la fase de construcción. Uno de los principales impactos se deriva de la producción y colocación del pavimento. Se estima que la construcción puede generar entre 27 y 46 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por metro cuadrado de carretera. El dato exacto dependerá del tipo de pavimento, el espesor de las capas y la intensidad del tráfico para la que ha sido diseñada la infraestructura. Si se considera una carretera convencional de 2 carriles con una anchura aproximada total de 7 metros, estas emisiones se traducen en aproximadamente 284 a 408 toneladas de dióxido de carbono por kilómetro de carretera construida. Para tener contexto, la construcción de un solo kilómetro de carretera puede generar emisiones comparables a las emisiones anuales de entre 80 y 90 vehículos de pasajeros. Los datos para una autopista pueden superar el doble o el triple por kilómetro. Una parte importante de estas emisiones proceden de la producción de los materiales utilizados. Por ejemplo, el cemento es un gran emisor de dióxido de carbono. La producción de una tonelada de este material puede generar aproximadamente 715 kilogramos de dióxido de carbono. Construir un kilómetro de autopista supone utilizar el mismo volumen de material que para construir un hospital, pero requiere de una superficie unas 10 veces mayor, y a menudo se tratan de tierras agrícolas expropiadas. Sin embargo, pese a que estos datos pueden parecer impactantes, el mayor impacto ambiental asociado a las carreteras no se produce durante su construcción, sino durante la fase de uso. Veamos cuánto y por qué. En el contexto europeo, el transporte por carretera es responsable de aproximadamente 760 millones de toneladas de CO2 al año. Esta cifra es comparable a las emisiones totales anuales de países industrializados de tamaño medio como Francia. Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, las carreteras generan otros impactos ambientales asociados al tráfico. Uno de los más relevantes es la generación de microplásticos, nanoplásticos u otras partículas,
procedente del desgaste de neumáticos de los vehículos. Las llantas son la segunda fuente de contaminación por microplásticos en los océanos, pues se estima que las partículas de desgaste de neumáticos representan entre el 5 y el 10% de los microplásticos que llegan a los océanos a nivel global. La principal fuente es el lavado de textiles sintéticos. El 35% de los microplásticos del océano vienen de las lavadoras. Y en tercer lugar se encuentra el polvo urbano, que incluye partículas procedentes del desgaste de infraestructuras, pinturas y tráfico. En el primer capítulo se trató el vehículo eléctrico, y llegamos a la conclusión de que el cambio a los autos eléctricos ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero por desgracia agrava el problema de las emisiones de los neumáticos. Los vehículos eléctricos suelen pesar más y acelerar más rápido que sus equivalentes de combustión, lo que aumenta el desgaste de las llantas. Numéricamente, un coche con motor a gasolina desprende unos 73 miligramos por kilómetro si sus 4 neumáticos son nuevos. La tasa de emisión aumenta a medida que los neumáticos se desgastan. Los neumáticos severamente usados pueden liberar entre un 200 y un 300% más partículas que los nuevos. Esto es sobre todo debido al endurecimiento del caucho, lo que facilita la fragmentación durante la rodadura. Se estima que un vehículo eléctrico similar arroja 88 miligramos por kilómetro, es decir, un 20% más que el de combustión. Por otro lado, la última fase es el mantenimiento de carretera, que también tiene una gran influencia. Se estima que el mantenimiento puede representar entre el 10 y el 30% de las emisiones totales asociadas a la infraestructura a lo largo de su vida útil. En particular, las carreteras con pavimento asfáltico requieren renovaciones periódicas de la capa de rodadura cada 10 o 20 años. Si toda la red de carretera existente se construyera de nuevo, la producción de materiales implicaría 8,4 gigatoneladas de CO2 equivalente, asociados solo a su fabricación. Cuando una carretera deja de utilizarse o es sustituida por una nueva infraestructura, pueden adoptarse diferentes estrategias. En algunos casos, el pavimento existente se retira y los materiales se reciclan o se reutilizan en nuevas obras. Sin embargo, en otras ocasiones, las carreteras abandonadas permanecen en el territorio durante largos periodos de tiempo, lo que puede generar impactos ambientales persistentes. Una vez abordado todo el ciclo de vida, se van a proponer una serie de medidas de mitigación. 1. Fomento del uso de materiales de fabricación local, para reducir las emisiones asociadas al transporte. 2. Empleo de maquinaria electrificada para disminuir las emisiones durante las obras. 3. Establecer controles de polvo, ruido y emisiones durante la ejecución de la obra. 4. Construcción de pasos de fauna que permitan la conectividad entre hábitats. Estos pueden ser tanto túneles como puentes que conecten ambos lados de la carretera, especialmente en la autovía o autopistas. 5. Instalación de vallados selectivos para reducir atropellos de fauna en zonas de alto riesgo. 6. Restauración de las zonas afectadas tras la construcción, por ejemplo, mediante revegetación con especies autóctonas. 7. Establecimiento de límites de velocidad más eficientes, entre 90 y 100 km por hora, para reducir consumo energético y emisiones. 8. Fomento del uso de neumáticos de alta durabilidad y baja abrasión. Un estudio realizado sobre 160 modelos encontró que ciertos neumáticos emitían hasta un 28% menos de partículas que el promedio de su categoría. 9. Uso de técnicas de mantenimiento preventivo en lugar de correctivo, reduciendo intervenciones más intensivas. 10. Desincentivación del uso del vehículo privado mediante políticas concretas que apoyen y abaraten el transporte público, en tren y autobús, por supuesto, no el avión. En conclusión, el análisis realizado a lo largo de este capítulo muestra que el impacto ambiental de las carreteras es complejo y se distribuye a lo largo de todo su ciclo de vida. En el caso de España, estos impactos están estrechamente relacionados con el notable crecimiento de la red de autovías experimentado en las últimas décadas. A comienzos de la década de los 90, el país contaba con aproximadamente 5.000 kilómetros de autopistas y autovías, mientras que en la actualidad la red supera los 15.000 kilómetros, lo que supone que su longitud se ha triplicado en poco más de 30 años. Este crecimiento explica una percepción relativamente común entre los conductores de mayor edad, que con frecuencia recuerdan que muchas de las autovías actuales no existían hace apenas unas décadas y que los mismos trayectos se realizaban entonces por carreteras convencionales. No obstante, la ampliación de la capacidad viaria no siempre elimina los problemas de congestión. Un ejemplo conocido es el tramo de la autovía del Mediterráneo A7, en el entorno de Málaga, donde las retenciones son frecuentes en horas puntas a pesar de tratarse de una vía de alta capacidad.
Este tipo de situaciones se cita a menudo en la literatura como ejemplo del fenómeno conocido como demanda inducida, según el cual el aumento de capacidad de una infraestructura puede terminar generando un incremento del tráfico. Por ello, como medida más urgente, se debe evitar construir autopistas salvo que estén muy justificadas. En conjunto, aunque las carreteras seguirán desempeñando un papel fundamental en los sistemas de transporte modernos, su planificación y gestión debe orientarse hacia modelos que minimicen su impacto ambiental y favorezcan una movilidad más sostenible. El cambio dependerá de todos, especialmente de los que gobiernan. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Os animo a seguir con la serie, donde tratamos el impacto ambiental de diversas actividades industriales. Y como siempre, gracias por vernos.